Un mundo. Dos medidas. Introduciendo el doble rasero. Vivimos en un mundo complejo. Un mundo donde las relaciones internacionales a menudo se rigen por intereses, no por principios. Las decisiones que afectan a millones de personas se toman en salas de reuniones cerradas, donde el poder y la influencia juegan un papel crucial. Un claro ejemplo de esta realidad es el doble rasero, la aplicación inconsistente de normas y valores según quién sea el actor. Este fenómeno no solo es evidente en la política, sino también en la economía, el deporte y la cultura. ¿Qué se considera aceptable para unos se condena en otros? Las mismas acciones pueden ser vistas como heroicas o condenables dependiendo de quién las realice. Esta disparidad genera desconfianza y alimenta conflictos. Cuando las reglas no son claras o se aplican de manera desigual, las tensiones aumentan y la cooperación se vuelve más difícil. Imaginen un partido de fútbol donde un equipo juega con 12 y el otro con 10. ¿Justo? No. Este tipo de injusticia es evidente y fácil de entender en el deporte, pero en la geopolítica, las consecuencias son mucho más graves. Pues en la geopolítica, a veces parece que las reglas cambian según la camiseta. Los países poderosos a menudo imponen sus propias reglas, mientras esperan que otros las sigan sin cuestionarlas. Este doble rasero no es nuevo. A lo largo de la historia, las grandes potencias han justificado sus acciones mientras criticaban las mismas acciones en sus rivales. Desde la colonización hasta las guerras modernas, este patrón se ha repetido una y otra vez. En este ensayo, analizaremos ejemplos concretos de este fenómeno, desde la guerra en Ucrania hasta la crisis de los misiles en Cuba, explorando cómo estos eventos han sido interpretados y manipulados por diferentes actores en la escena internacional. Pasando por la crítica de la reina Rania de Jordania a la hipocresía occidental en Gaza, sus palabras resonaron en todo el mundo, destacando la necesidad de una mayor coherencia y justicia en la política internacional. Nuestro objetivo: comprender cómo este doble rasero afecta al sistema internacional y qué podemos hacer para construir un mundo más justo. Solo a través de la transparencia, la equidad y el respeto mutuo podemos esperar superar estas divisiones y trabajar juntos hacia un futuro mejor. Ucrania. Un campo de batalla de narrativas enfrentadas. La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto, una vez más, la existencia del doble rasero en la política internacional. Este conflicto no solo es una lucha territorial, sino también una batalla de narrativas y percepciones. Las imágenes de soldados en el frente y las manifestaciones en Europa reflejan la complejidad de la situación. Para Occidente, la invasión rusa es una violación flagrante del derecho internacional y la soberanía de Ucrania. Los líderes occidentales han sido enfáticos en sus declaraciones, condenando la agresión y mostrando su apoyo a Ucrania a través de sanciones y ayuda militar. Las banderas de la OTAN y de Ucrania ondean juntas en señal de solidaridad. Se argumenta que Ucrania, como país independiente, tiene derecho a elegir sus propias alianzas, incluyendo la adhesión a la OTAN. Este derecho a la autodeterminación es un principio fundamental en el orden internacional, y muchos en Occidente ven la expansión de la OTAN como una medida defensiva y no agresiva. Rusia, por su parte, justifica su intervención militar como una respuesta a la expansión de la OTAN hacia sus fronteras. Desde la perspectiva rusa, la presencia de la OTAN en su vecindario inmediato es vista como una amenaza directa a su seguridad nacional. Vladimir Putin ha sido claro en sus declaraciones, argumentando que la expansión de la OTAN es inaceptable. Moscú argumenta que la Alianza Atlántica representa una amenaza para su seguridad nacional y que la adhesión de Ucrania a la OTAN sería inaceptable. Las bases militares rusas y los ejercicios militares en la región son una demostración de fuerza y una advertencia a Occidente. Ambas partes presentan argumentos válidos desde su perspectiva. Los líderes rusos y occidentales
se enfrentan en cumbres diplomáticas tratando de encontrar una solución a la crisis. Los debates en los parlamentos y las reuniones en la ONU reflejan la gravedad de la situación y la dificultad de alcanzar un consenso. Sin embargo, resulta evidente que la aplicación de principios como la soberanía nacional o la seguridad colectiva no es uniforme. La política internacional está llena de contradicciones y dobles raseros. Las manifestaciones en diferentes partes del mundo muestran que la opinión pública está dividida y que no hay una solución fácil a la vista. Si un país latinoamericano decidiera formar una alianza militar con Rusia o China, ¿la reacción de Estados Unidos sería la misma que la de Rusia en el caso de Ucrania? La historia nos muestra que las grandes potencias actúan de acuerdo a sus intereses estratégicos y no siempre de manera coherente con los principios que defienden públicamente. La historia y la lógica nos dicen que probablemente no. Durante la Guerra Fría, vimos cómo Estados Unidos reaccionó ante la influencia soviética en América Latina. Hoy, la geopolítica sigue siendo un juego de poder donde las narrativas y las percepciones son tan importantes como los hechos sobre el terreno. La situación en Ucrania es un recordatorio de que la política internacional es compleja y que las soluciones simples rara vez son efectivas. Ecos del pasado. La crisis de los misiles en Cuba. La crisis de los misiles en Cuba, en 1962, es un ejemplo paradigmático del doble rasero en acción. Este evento histórico no solo puso al mundo al borde de una guerra nuclear, sino que también reveló las tensiones y contradicciones inherentes a la Guerra Fría. Cuando la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba, a pocos kilómetros de las costas estadounidenses, Washington reaccionó con una contundencia inusitada. La proximidad de estos misiles a territorio estadounidense fue vista como una amenaza directa e intolerable. La administración Kennedy impuso un bloqueo naval a la isla y amenazó con una acción militar si Moscú no retiraba los misiles. Este bloqueo, conocido como cuarentena, fue una medida sin precedentes que mostró la determinación de Estados Unidos de proteger su seguridad nacional a cualquier costo. El mundo contuvo el aliento ante la posibilidad de una guerra nuclear. Las tensiones eran palpables y la incertidumbre se apoderó de la población mundial, que temía el estallido de un conflicto devastador. Finalmente, la crisis se resolvió mediante un acuerdo diplomático. La Unión Soviética accedió a retirar los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos prometiera no invadir la isla y retirara sus misiles de Turquía. Sin embargo, el mensaje era claro. Estados Unidos no toleraría la presencia de misiles soviéticos en su patio trasero. Esta postura reflejaba la doctrina Monroe y la política de contención que guiaba la estrategia estadounidense durante la Guerra Fría. ¿Dónde estaba entonces el respeto a la soberanía de Cuba? La isla, que había elegido un camino socialista, se encontraba en el centro de una disputa entre dos superpotencias. ¿Acaso Estados Unidos no tenía derecho a sentirse amenazado por la presencia de misiles soviéticos cerca de sus fronteras? La percepción de amenaza era mutua, y ambos lados se veían como defensores de su propia seguridad. La respuesta, por supuesto, es compleja. La crisis de los misiles en Cuba es un recordatorio de cómo las percepciones de amenaza y seguridad pueden variar drásticamente dependiendo del punto de vista. Sin embargo, lo que resulta innegable es que la vara de medir la seguridad nacional era diferente para Estados Unidos que para la Unión Soviética. Este evento subraya las profundas divisiones y la desconfianza que caracterizaron la Guerra Fría, y cómo estas tensiones moldearon la política internacional de la época. Gaza. La crítica ácida de la reina Rania. La crítica de la reina Rania de Jordania a la hipocresía occidental en el conflicto palestino-israelí es otro ejemplo contundente del doble rasero en acción. En septiembre de 2024, la reina Rania denunció la disparidad de criterios con la que Occidente aborda la guerra en Ucrania y la situación en Gaza.
Mientras que la comunidad internacional se ha volcado en apoyar a Ucrania, condenando la agresión rusa y proporcionando ayuda humanitaria, la situación en Gaza, con miles de civiles atrapados en un ciclo de violencia y destrucción, ha generado una respuesta mucho más tibia. La reina Rania calificó esta disparidad como racismo y acusó a Occidente de devaluar las vidas palestinas. Sus palabras, aunque duras, reflejan una realidad incuestionable. La aplicación de principios como la protección de civiles o el derecho internacional humanitario no puede depender del origen étnico o la religión de las víctimas. Josep Borrell y la diplomacia del doble rasero. En junio de 2024, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, pronunció una frase que generó una fuerte polémica. La diplomacia es el arte de gestionar los dobles raseros. Borrell hizo esta afirmación en el contexto de la decisión de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de arresto contra líderes israelíes y de Hamás por crímenes de guerra. La declaración de Borrell, aunque quizás desafortunada en su forma, puso de manifiesto una realidad incómoda. La diplomacia internacional a menudo se ve obligada a navegar por las aguas turbulentas de los intereses nacionales y las presiones políticas. La coherencia y la defensa a ultranza de los principios, aunque deseables, no siempre son posibles en un mundo donde las relaciones de poder son asimétricas y donde los intereses estratégicos a menudo se imponen a los valores éticos.